Bueno, buenas tardes, noches, días, no sé a la hora a la que vayan a ver esto, pero es un video que tengo pendiente de montar explicando un poco la temática de lo que se dio en la clase que tuvimos presencial con, por cierto, 13 estudiantes, lo cual fue bastante fructífero. Quiero aclarar que fue una clase de una hora, demoró una hora y media porque hubo una actividad que les dejé para que resolvieran un poco a manera de participación en clase. Entonces, pues los que le hicieron quedó perfecta. A los que no, pues no hay mayor inconveniente. Los que vean este video no están obligados a hacerla, pero bueno. Buenas tardes, días, noches, no sé la hora en la que vean esto. Pero bueno, este es un video hecho o pensando, mejor dicho, en aquellos estudiantes que no pudieron estar en la clase presencial. Es un video que tengo pendiente hace un buen rato, pero que por diferentes razones no había podido haber hecho. Quiero aclarar de entrada que la clase presencial fue muy buena, hubo 3 estudiantes, si no estoy mal. Fue una clase que demoró solo una hora por asuntos pues temporales, pero hicieron algunos una actividad, bueno, todos hicieron una actividad eh, que funciona como participación en clase. Por lo tanto, los que vean este video que no hayan estado en esa clase no están obligados a hacer tal actividad. Entonces aquí en este video, que va a ser bastante breve, yo diría que una media hora, voy a tratar de explicar un poquito lo que se vio en esa sesión que tuvimos y pues ya la próxima clase ya presencial ya podríamos ahondar un poco más. La idea de este video es, por un lado, avanzar, que no se vayan quedando atrás, y por el otro, también que se generen las dudas. Generalmente siempre hay dudas. Entonces, pues ven el video, tienen dudas y lo discutimos en la siguiente clase. Por eso, espero que sea un video bastante breve. Dicho esto, yo creo que podemos dar ya pues un poco de inicio. Y como recordarán, la última clase estábamos hablando de diferentes tipos de opinión. Estábamos hablando de opinión respecto a la percepción de la realidad. Ese es el título, que es un título que realmente soy yo el que se lo he puesto, ¿no? No es un título que sea, este título de, respecto a la percepción de la realidad es un título que yo coloqué como para agruparlas. También, bueno, hay posiciones respecto a una proposición, eso no lo veremos, esto no es importante analizarlo, estaba programado, pero por tiempo y por diferentes asuntos no lo vemos y tampoco es tan necesario. Y las que sí son necesarias son según su estructura, que fue un poco de las que hablamos ese día en esa clase presencial, ¿sí? Pero quisiera que recordáramos un poquito las que tienen que ver con la percepción de la realidad, que fueron de pronto un poco las que vimos, que se conocen como evaluativas, expositivas, propositivas o que sugieren y aquellas que predicen. Realmente nosotros en la clase presencial, perdón, en la última clase virtual, alcanzamos a ver bastante de cerca estas tres y esta quedó un poco más en el aire, aunque definitivamente podría entenderse. O sea, ya podríamos saber a qué nos referimos con ese tipo de opinión que predice. Ya no es muy difícil, ¿no? Saber de qué trata. Pero vamos a tratar de verlas un poquito, unos 5 minutos, 10 minutos no máximo, recordando un poco. Entonces, tenemos evaluativas, explicativas, que sugieren o predicen, perdón, que sugieren y las que predicen, ¿sí? Eh, de entrada, deberíamos pensar que hasta ahora muchas de las que hemos hecho son de tipo evaluativas. Las evaluativas son aquellas opiniones que de alguna manera expresan una valoración negativa o positiva sobre un tema. ¿Qué quiere decir eso? Sobre un asunto X, lo consideramos bueno o malo, ¿cierto? Por ejemplo, de una manera muy sencilla, podríamos decir, por ejemplo, la eutanasia
es mala. ¿Sí? Podríamos decir la adopción homoparental es buena. ¿Sí? Estamos haciendo una evaluación sobre un tema X. En el primer caso, la eutanasia, y nuestra evaluación es que es mala. Y en el segundo caso, la adopción homoparental, y decimos que es buena. Por supuesto, en las evaluativas no hay que ser tan simplistas. Uno puede decir que algo es bueno sin necesidad de decirlo de esa manera tan simple, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, la adopción homoparental es la mejor opción para encontrar hogares para niños que no tienen mayor oportunidad de ser adoptados, ¿cierto? En este caso, esta segunda opinión es una opinión que evalúa intrínsecamente o indirectamente. Se estaría diciendo que la adopción homoparental es buena. De hecho, se utiliza la palabra mejor. Y pues estaría suponiendo que es la mejor opción para niños que pues, por diferentes razones no pueden ser adoptados, ¿no? ¿Qué les digo? Pero niños que pasan de 7 años, niños que de pronto presentan algún problema de salud, algún problema quizá congénito, que no siempre tienen las mejores oportunidades. Y en ese caso estaremos haciendo una evaluación de la adopción homoparental. Estamos decidiendo si es mala o buena, pero sin decirlo literalmente. Por ejemplo, yo puedo decir la eutanasia es mala, o puedo decir la eutanasia es es un procedimiento que termina por afectar más de lo que ayuda. ¿Sí? Podría ser mi opinión. Podría querer decir yo, por ejemplo, que aparentemente cuando se realiza una eutanasia, se supone que se está liberando a la persona del dolor y todo lo demás, y que se supone se está liberando a la familia de todo el pesar de tener que cuidar a una persona enferma, pero que en el fondo eso a la larga va a generar cargos de conciencia y todo lo demás. Si se dan cuenta por las dos expresiones amarillas, pues realmente estamos diciendo si algo es bueno o es malo. No lo decimos literalmente, pero se puede sobreentender, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir 100 años de soledad es un libro bueno, o puedo decir 100 años de soledad vamos a hacerlo como si fuera en inglés, con todo en mayúsculas. Puedo decir 100 años de soledad es un libro bueno, o si quiero irme más lejos, si quiero hacer una afirmación más fuerte, una opinión quizás más fuerte, pero que siga siendo evaluativa, puedo decir 100 años de soledad es la más grande joya de la literatura colombiana. ¿Sí? Eso sería una evaluación de 100 años de soledad. O puedo decir 100 años de soledad, que es un libro de García Márquez, por cierto, para los que no lo sepan, pero estoy bastante seguro que todos lo saben. 100 años de soledad no es tan bueno como lo pintan. No estoy diciendo que sea malo, pero estoy haciendo una evaluación, ¿no? O 100 años de soledad es solo un reflejo del vallenato hecho prosa, ¿no? Hecho prosa es decir, hecho narración, ¿sí? Por supuesto, con lo de abajo eso es bastante discutible. De hecho, no creo que sea probable, aunque tenga influencia. Pero si se dan cuenta, con estas tres opiniones, de pronto no se está diciendo la palabra bueno o malo,
pero piensen ya no tanto como ustedes que son los que la están produciendo, sino piensen en que son ustedes los que la están escuchando. Cuando ustedes escuchan esto, alguien les da una opinión de esta, ustedes automáticamente van a asumir, me estás diciendo que es bueno, me estás diciendo que es regular, me estás diciendo que es malo, me estás diciendo que es una copia. Todas son evaluaciones. Entonces, si quieren poder identificar de pronto si una opinión es buena, perdón, si es evaluativa, por lo tanto, si estamos diciendo si algo es bueno o malo, pensemos en qué nos queda en la cabeza. Es decir, ¿en qué sentimos cuando nos dicen eso? ¿No? ¿En qué sentimos cuando nos dicen eso? Si nos dicen, por ejemplo, The Killers es una banda que te llega al alma, yo que soy fan de The Killers, obviamente estoy queriendo decir que The Killers es una buena banda. ¿Sí? La persona que me escucha lo primero que va a pensar es, Alex está diciendo que The Killers es una buena banda. ¿Sí? Ese sería el primer tipo de las que conocimos como opiniones evaluativas. ¿No? Eh, Podemos decir Colombia es el mejor lugar para vivir, o Colombia es el peor lugar para vivir, o Colombia es un lugar regular para vivir, o Colombia es una buena opción para vivir, o Colombia ofrece muchas oportunidades para vivir bien. Todas estas son evaluaciones de Colombia. ¿Sí? Lo mejor de estudiar comunicación social son las clases prácticas. Hacemos una evaluación de comunicación, o lo mejor de estudiar comunicación audiovisual o comunicación en general, como dicen en el enunciado, son las clases teóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una evaluación de algo, ¿no? Esa camisa te queda bien, el color de esa camisa, por ejemplo, si yo digo el color de esa camisa no va con tu piel, muy posiblemente lo que quiero dar a entender, y seguramente es eso, es que la camisa no te queda bien, ¿sí? Bueno, a veces cuando hablamos de colores, eso parecen hechos, pero siempre va a ser subjetivo. Qué colores quedan bien y qué quedan mal también dependen del gusto de la persona y muchas otras cosas. Porque hay teorías del color y teorías de la ropa y todo lo demás, pero vamos a asumir eso como opinión en este momento. Entonces, si digo, el color de esa camisa no va con tu piel, no creo que vaya con tu piel, realmente estoy evaluando cómo te queda la camisa. ¿Sí? Es más, si estamos en un centro comercial y algún amigo o amiga nos dice eso, lo primero que uno piensa es, entonces no debo comprarla porque no me va a quedar tan bien como yo creo. Ese sería el primer tipo de opinión y serían las evaluativas. ¿Sí? Bueno, las evaluativas siempre evalúan, es decir, exponen que algo es bueno o malo, que algo es mejor o peor, que algo se puede o no se puede seguir haciendo, aunque en ese caso son un poco predictivas, en cierto sentido. Y en los casos de poder y deber, eh, evalúan implícitamente. Voy a cortar esto aquí. Bueno, continuamos. De entrada, en el audio previo me di cuenta después que había un tipo de ruido, no lo quité, traté de minimizarlo. Creo que no me quedó tan bien, pero espero sirva. Por lo menos esta parte es un repaso de algunos tipos de opiniones que ya vimos y confío en que no representen mayor inconveniente. ¿Sí? Continuamos ahora con el tipo de opinión que llamaríamos expositivas, pero que yo particularmente prefiero llamar explicativas, y no solo yo, quiero aclarar que no solo yo, mucha gente las llamaría explicativas. Estas opiniones ya las vimos también previamente, y básicamente lo que intentan es, lo que tratan es de dar una explicación de un fenómeno, pero esa explicación es subjetiva. Es decir, esa explicación es discutible. Puede haber gente que no esté de acuerdo con esa explicación que nosotros damos de por qué pasan las cosas, ¿no? Es decir, hay unas cosas que pasan y damos una explicación del por qué, pero no significa que esa explicación sea la única posible o que sea la verdadera. Es solo la percepción que tenemos. ¿Cierto? En eso consisten las explicativas. No siempre un enunciado explicativo implica una opinión. La mayoría de las veces cuando explicamos algo,
nos centramos en hechos. Por ejemplo, si yo digo una persona X, digámosle Carlos, no sé, un nombre que no esté dentro de la clase, Manuel, sufre un infarto y muere, entonces podríamos decir que la explicación de la muerte de Manuel fue el infarto. Es decir, esa persona sufrió un infarto y murió. Por tanto, ¿cómo explicamos que Manuel murió? Bueno, simple porque le dio un infarto. Eso no tiene mayor duda. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, a Juan se le dañó el internet y no pudo entrar a las clases virtuales, ¿qué explicación damos para que él no haya entrado a clases virtuales? Pues que se le dañó el internet. Esos son hechos. Son cosas que no son discutibles. Es así, el estudiante puede llegar y puede decirme a mi profesor, no pude entrar a la clase hoy, y yo le digo, ¿por qué? Le pido una explicación y él me cuenta la verdad. Se me fue el internet, me cortaron el internet, salí tarde del trabajo. Esas explicaciones, estas explicaciones se comportan como hechos. ¿Sí? Estos podrían ser considerados hechos. En efecto, lo son. Pero no siempre que explicamos algo, la explicación que nosotros damos es un hecho. Si nos vamos, por ejemplo, a la actividad que yo les había dejado para ese día, un tallercito, que era solamente participación en clase, y miramos, por ejemplo, dos ejemplos, si yo digo, la conquista de América por parte de los españoles es la causa central de todo el nivel de subdesarrollo que vive el continente, yo estoy tratando de dar aquí una explicación. Me voy a robar esto y me lo voy a llevar para acá. Yo estoy tratando de dar una explicación del nivel de subdesarrollo. Yo digo, bueno, el continente está subdesarrollado y quiero dar una explicación, y esa explicación sería que eso es consecuencia, o la causa pues, fue la conquista de América. ¿Sí? Pero esto es subjetivo porque puede llegar otra persona y me dice, no, el hecho de que América no haya podido progresar no tiene que ver con lo que pasó hace 500 años y más, tiene que ver con los malos gobiernos. Otros podrían decir, no, tiene que ver con los malos procesos de conquista. Otros podrían decir, no, tiene que ver con un nivel educativo. Es decir, la explicación de por qué hay un nivel de subdesarrollo, utilizando ese término que ya no se usa mucho, por cierto, la explicación del nivel de subdesarrollo de América se puede explicar de diferentes formas y cada uno podrá defender la suya a su manera. Ahí no hay un hecho definitivo, no hay una causa principal que sea un hecho. Pueden ser varias, puede ser una, pero la que ustedes decidan, eso determinará que sea una opinión explicativa. Intentamos dar la explicación de un fenómeno, pero esa explicación que damos es subjetiva porque es lo que nosotros pensamos, creemos, no necesariamente es un hecho. Esa explicación es subjetiva porque es lo que pensamos, creemos, no necesariamente es un hecho. ¿Sí? Dicho lo anterior, por ejemplo, podemos tomar un siguiente caso, también de la pequeña actividad que les puse. Yo puedo decir, por ejemplo, una opinión del tipo, la vagancia académica de los estudiantes en tiempos de pandemia es resultado de la baja inventiva de los docentes al usar medios tecnológicos. Vamos a suponer que hay una vagancia generalizada en los estudiantes, ¿no? Quizá de secundaria, vamos a decir eso. Y eso tendrá que tener una explicación. ¿A qué se debe? Las razones pueden ser diversas, la explicación puede ser diversa, pero yo puedo asumir, por ejemplo, que la posible explicación es el hecho de que los docentes, algo con lo que estoy más o menos de acuerdo, no son muy buenos o no son muy creativos a la hora de utilizar herramientas tecnológicas. Se quedan cortos. Otras personas podrán encontrar otras posibles explicaciones. ¿Qué les digo yo? Decir que el problema tiene que ver con que los estudiantes no están acostumbrados al uso de tecnologías, o incluso llegar a decir que es que a los estudiantes no les interesa la academia,
De cualquier manera, hay múltiples explicaciones para este posible fenómeno y la que nosotros decidamos, que es la más importante, por ejemplo, convertirá ese enunciado en una opinión. ¿Sí? Si miramos un poco pues, de la definición, expositivas o explicativas, son opiniones que explican por qué pasa algo, cómo es o lo que significa. Generalmente intentan dar cuenta de algo como si fuera la causa, lo que los elevaría a nivel de hecho, pero no es el caso. No podemos confundirnos. Mucha gente a veces cree que son hechos. Por ejemplo, mucha gente puede leer esto y decir, eso es un hecho. Y daría la impresión de que es un hecho, pero no es el caso. No es un hecho. En ese sentido son opiniones un poco difíciles de identificar porque pueden darnos la impresión de ser algo que realmente aún no son. O no son hechos. ¿Sí? Incluso nosotros podemos decirlas y pensar que estamos diciendo un hecho cuando realmente son solo una opinión. ¿Sí? Entonces son opiniones que en su estructura, su forma, la manera en cómo se dicen, parecen hechos, pero no es el caso. Por ejemplo, la situación económica actual del país es consecuencia de la corrupción. Cualquiera diría, sí, claro, es la corrupción la que nos tiene tan mal. Pueden haber otras causas para esa situación económica. Si yo digo que esa es la más importante, esa sería mi opinión. Otras personas podrían decir que hay otras más importantes. ¿Sí? Luego siguen las dos que yo considero más sencillas de ver, que son las opiniones que predicen resultados y las opiniones que sugieren. Las que predicen resultado lo que hacen es mirar lo que está pasando actualmente, mirar cuál es la situación actual y con base en eso decir qué puede pasar en el futuro. Vamos a echar esta para abajo. Es una opinión que basándose en hechos actuales imagina o supone qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si las clases siguen siendo virtuales, el nivel académico de los estudiantes caerá hasta el suelo. ¿Sí? Esa sería una opinión que predice resultados. No necesariamente tiene que pasar eso, ojo, es una opinión, porque en algunos casos algunos estudiantes incluso aprovechan la virtualidad para repasar más, para volver a ver las clases, para tomar anotaciones. Así que no necesariamente se tiene que ir al suelo, pero mi opinión puede ser esa. Yo puedo opinar y decir que si las clases siguen siendo virtuales, el nivel será muy inferior con el paso del tiempo. ¿Sí? Bien, hay que tener en cuenta algo claro con estas opiniones y es que si en el futuro lo que yo dije se cumple, diríamos que se convirtió en un hecho. Pero en el futuro, ahora mismo es una opinión, ¿sí? Yo estoy prediciendo un resultado. Yo puedo decir, por ejemplo, si el hijo de Juanita sigue como va, podrá llegar a ser un profesional de lo más exitoso. ¿Sí? Por ejemplo, si el hijo de Juanita sigue, perdón, aquí me equivoco. Por ejemplo, supongamos que se trata de un niño que es súper aplicado, es académico, es inteligente, es crítico, hace muchísimas cosas y yo lo veo y digo, no, este chamaco está para grandes cosas. Si él sigue como va, seguramente va a ser un hit de profesional. Puedo equivocarme, puede llegar el momento dado en que el niño pierda su rumbo y termine pues mal o no termine mal, pero no termine siendo un profesional top. O puede que yo tenga razón y al final en 20 años ese niño llegue
qué sé yo, a ministro, a presidente o a dueño de una gran compañía o a quién sabe qué. En este momento, esto es una opinión. En este momento. Si en el futuro eso se cumple, se va a convertir en un hecho. Pero por ahora, en el momento en que yo lo estoy diciendo, es una opinión. Porque yo apenas estoy prediciendo el resultado, apenas lo estoy imaginando. Es más, puede que no sea ni exitoso, ni fracasado, ni nada, porque de pronto puede ocurrir una tragedia y el niño, pues, no sé. ¿Sí? En eso consisten las opiniones que predicen resultados. Lo que decimos es suponer lo que va a pasar si mirando los hechos que están ocurriendo ahora. ¿Sí? Si la gente sigue saliendo como lo hace, ahora que se aminoraron las restricciones, en muy poco el COVID reaparecerá de peor manera. Esta opinión fue hecha, o por lo menos la hice pensando en como si lo hubiese hecho hace un tiempo atrás, ¿no? O un momento dado, harán unos 3, 4 meses, no recuerdo, en que se aminoraron las restricciones y en ese momento dado, supongamos que yo dije esta opinión. Si la gente sigue saliendo como lo hace, ahora que se aminoraron las restricciones, en muy poco el COVID reaparecerá de peor manera. Aún no se ha cumplido, pero sin duda alguna sí han habido aumentos en Colombia, como pueden estar viendo en las últimas semanas, ¿no? Entonces, fíjense, hace unos meses esto era una opinión, ahora aún no se ha convertido en hecho, pero podría llegar a convertirse. Lo importante es que cuando se dijo, era una opinión. Cuando uno dice, una opinión que predice, es una opinión. Si se convierte en hecho o no, eso es otra cosa. ¿Sí? De hecho, puede pasar que podemos leer un texto donde hay una opinión que predice, pero de pronto el texto ya es muy viejo, tendrá 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ya nos dimos cuenta que se convirtieron pues en hechos, ¿no? De pronto, eso puede pasar. Si revisamos de pronto un poco el taller, por ejemplo, aquí hay una opinión que predice de continuar la pandemia y el aislamiento de los estudiantes, el nivel académico de los estudiantes se irá más a pique de lo que está. Es un poco la que les ponía como ejemplo previamente, ¿no? Y básicamente en eso consisten las opiniones que predicen resultados. Estaba buscando otra, pero no tengo ahora a la mano ninguna. Bien. Finalizamos ahora con las opiniones que sugieren. Las que sugieren lo que suelen hacer es que analizando lo que está pasando ahora, no predicen el futuro, sino que buscan como proponer algo para que ese futuro malo, nefasto o lo que sea, puede ser positivo, negativo, no lo sabemos, cambie y no se dé. Son como la contraparte de estas. En estas, basándonos en el ahora, predecimos lo que viene. En estas, pensando de pronto un poco en qué está pasando ahora, sugerimos una modificación, un cambio, sea bueno o malo, ¿sí? Por ejemplo, para lograr que el negocio de la cocaína acabe, el gobierno debería realizar programas para disminuir la demanda en lugar de preocuparse solo por atrapar capos. Está sugiriendo un cambio para que las cosas a futuro mejoren, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, predecíamos, si la gente sigue saliendo como lo hace, ahora que se aminoraron las restricciones, en muy poco el COVID reaparecerá de peor manera. Una opinión que sugiera, relacionada con esta, sería, eh, deberían volverse a tomar medidas estrictas para evitar que a futuro, ese futuro peor que creemos que puede llegar, no llegue. ¿Sí? Yo considero que las que predicen y las que sugieren son las más fáciles, las más fáciles y son las que se complementan de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, es necesaria una legislación laboral para los actores en Colombia a fin de garantizarles la estabilidad laboral. Aquí yo estoy sugiriendo algo y estoy sugiriendo de que debe haber una ley
que le garantice a los actores la posibilidad de trabajar pues, con todas sus prestaciones y todo lo que implica, algo que con la pandemia se dio. ¿Sí? De pronto sabemos que hay una situación actual y lo que queremos es que a futuro esa situación cambie y hacemos una solicitud. Casi que cada ley que se hace, por ejemplo, puede considerarse como una solicitud o una sugerencia y en ese sentido, pues muchas de las leyes o de los argumentos cuando se está legislando para determinar si se aprueba o no algo, están basados en argumentos que de alguna manera sugieren. Y básicamente esos fueron los 4 tipos de argumentación que vimos que están basados en la realidad o que como los clasificamos, más concretamente, son una opinión respecto a la percepción de la realidad. Se puede evaluar la realidad, se puede explicar la realidad, se puede predecir lo que va a pasar con la realidad o se puede sugerir algo para que esa realidad no sea como la vemos. Eso sería todo con este tipo de opinión.